Buen mediodía, estamos trabajando en vivo para Telefe Noticias. La pregunta tiene que ver con lo que usted decía antes, ¿no? De estar al frente de esta temática por su situación, pero sin embargo no podemos dejar de preguntarle qué correlato tiene esto con lo que pasaba en 2017, ¿no? Cuando se daban de baja 170.000 pensiones y con la intención que trascendió de dar de baja a una cantidad importante de pensiones de niños con discapacidad o personas con síndrome de Down. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Qué cifra me dijiste? El año pasado se habló de la baja de 170.000 pensiones, luego eso se dejó sin efecto y en febrero se retomó la intención de no considerar o no darle pensiones a niños discapacitados. Bueno, yo voy a dar una respuesta más general y si Javier tiene algo para agregar más específico, te pido que lo hagas. Él es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad que está comenzando en estos días a trabajar porque ya tenemos casi todas las cuestiones institucionales resueltas que había que hacer, que eran difíciles porque había que pasar áreas de los ministerios a la agencia y eso requiere de un montón de normativas y cosas que hay que hacer. Pero bueno, estamos justo terminando, así que vamos a arrancar ahora con la agencia. Pero para aclarar lo de las pensiones, una vez más, lo que pasó fue que cuando nosotros llegamos al gobierno, ya en la campaña se nos había hablado en todos los territorios de la nación, te diría que no había provincia en la cual no nos dijeran esto, las personas que nosotros visitábamos, no necesariamente un candidato nuestro, digamos, básicamente la gente. Acordémonos que nosotros hacíamos mucho mano a mano en las casas y hablábamos con la gente de los barrios todo el tiempo, digamos. Entonces teníamos un contacto muy directo con la realidad. El tema de las pensiones salía siempre, ¿no? Salía siempre y era una cosa así como se van a tener que ocupar porque en este pueblo o en esta ciudad o en este barrio hay un montón de gente que cobra pensiones como si fuera personas con discapacidad y no lo son y ha habido mucho desparramo y acá hay cosas raras. Bueno, eso fue una cosa que en toda la campaña surgió prácticamente, como te digo, en todos los lugares donde estamos. Entonces, cuando asumimos el gobierno, previo estudio o digamos un primer borrador de estudio del tema de las pensiones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que era donde estaba esta dirección, se confirma que sí, que evidentemente había habido un mal manejo e incluso una distorsión de la aplicación de la normativa. O sea, el propio Estado había incumplido su propia normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que había una pensión destinada a personas que tenían o que tuvieran incapacidad laboral y de golpe esa herramienta se empezó a usar para discapacidad, para vulnerabilidad social y económica, o sea, se empezó a dar pensiones de otras cuestiones que no tenían nada que ver con la incapacidad laboral y entonces se estaba incumpliendo la normativa. Entonces, la primera cuestión era ver cómo sin bajar pensiones a personas que realmente lo necesitaran o lo requirieran, por ejemplo, por discapacidad o por incapacidad laborativa, lo que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social fue despejar todas aquellas que no tenían nada que ver y que además no solo no tenían nada que ver, sino que además eran uso, te diría, absolutamente corrupto de un dinero del Estado que tendría que haber ido a personas que realmente tienen una vulnerabilidad. Entonces nos encontramos con que hubo 8.000 pensiones que estaban a nombre de una persona fallecida, con lo cual evidentemente la estaba cobrando alguien con el documento de una persona fallecida, 8.000. Había, para que te des cuenta el nivel de desastre, había personas que habían, digamos, funcionarios públicos que habían tomado esas pensiones para pagar sueldos de empresas o sueldos de sus propios emprendimientos o lo que fuera. Entonces nos encontramos con una realidad realmente muy, pero muy fea. Entonces lo que hicimos fue empezar a bajar esas pensiones. Se habían bajado alrededor de 60.000, 70.000, nadie había dicho una palabra, con lo cual claramente durante prácticamente un año se hizo ese trabajo, claramente estaban mal dadas, porque si no alguien hubiera saltado, por supuesto. Y hubo en un momento unas bases de datos que el Estado tiene absolutamente mal confeccionadas, y que son cosas que estamos haciendo ahora nosotros, como hay que hacerlas,
que se cruzaron y que evidentemente dieron el error de 2.000 pensiones que no habría que haber bajado, porque no había ninguna decisión de bajar pensiones para personas con discapacidad. Y esto es lo que me tomo el tiempo para aclararlo creo que por centésima vez, pero nunca hubo la decisión de bajar pensiones a las personas con discapacidad, aún teniendo un incumplimiento serio de la resolución del propio Estado, porque en definitiva ese instrumento era para personas con discapacidad laboral. Sin embargo, nosotros, obviamente, con sentido común, dijimos, vamos a tener que darnos cuenta que esto también va a ser una transferencia económica. Estamos escuchando a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.